Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Continuamos con ustedes, amigos. Gracias por permitirnos, honrarnos, entrar en su casa, en su automóvil, en su trabajo, donde quiera que usted esté en este momento sintonizando a Activa TV, y hay que decirlo. Efraín, que quiero tu opinión sobre esto de la Junta y lo que estaba hablando con la licenciada. Pues mira, Jorge, tú sabes que yo en todo momento estaba a favor de la Junta de Control Fiscal, inclusive nosotros en nuestro programa aquí en Tu Salud Financiera, yo y Anida habíamos tenido, ¿verdad?, unos encuentros bastante fuertes con relación a las opiniones de cada cual con respecto a la Junta. Y yo pues obviamente estoy indignado con el comportamiento de los políticos de todos colores aquí en Puerto Rico. Por ende, siempre pensé que una Junta de Control Fiscal era lo más neutral para entonces comenzar a resolver los problemas que tiene Puerto Rico a nivel económico y financiero por las decisiones que se tomaron en el pasado. Fueron decisiones totalmente erradas, tratando de cuadrar la caja o el presupuesto con préstamos. Obviamente sabemos que eso pues ahora mismo es lo que nos ha llevado a la situación que nos encontramos. Cuando vamos a ver las personas, que hay 4 puertorriqueños dentro que componen la Junta de Control Fiscal, pues oye, a mí eso me encantó, pero cuando comenzamos a evaluar quiénes son los que están, pues por ejemplo, yo estoy en la misma línea que está Enid, porque por ejemplo, José Ramón González trabajó en BGF hace 27 años y cuando él estaba en BGF, las emisiones que se hicieron fueron emisiones para ayudar al crecimiento económico de Puerto Rico y prestarle a empresas foráneas, o sea, no fueron préstamos para el gobierno de Puerto Rico, lo cual a él automáticamente lo saca de la ecuación de que fue parte del problema en el sentido de que le prestó dinero a las corporaciones públicas para que se endeudaran y apalancaran, lo cual verdaderamente no era correcto en ese momento. Ahora, siempre hay que recordar que José Ramón González ha formado parte del sistema financiero de Puerto Rico. Él estuvo, antes de irse de Puerto Rico, trabajando con Oriental Bank, y Oriental Bank sabemos que tiene un problema bien grande porque tiene deuda gubernamental, que obviamente la hereda cuando compra la cartera de BBVA, que BBVA pues sale de Puerto Rico, y Oriental Bank no tenía experiencia en ese nicho porque Oriental Bank era un banco más de inversión que un banco comercial. Al comprar BBVA se transforma en un banco comercial. Entonces tenemos a un José Ramón González que obviamente viene del sistema financiero, y aquí entonces es donde nosotros tenemos que ver los valores de cada cual, porque no es tu preparación. Yo entiendo que tú puedes estar sumamente preparado, pero si tus valores y tu ética no verdaderamente está bien desarrollada en el sentido de que tú vienes a trabajar para Puerto Rico, pues eso puede traer consecuencias nefastas para nuestro pueblo. En ese sentido, yo lo que he visto de José Ramón González es que una persona seria, obviamente perteneció al sistema financiero y pues siempre hay unos lazos que te unen, porque eso es algo que tú no lo puedes evitar, pero sí, tú desde esa posición tienes que saber tomar distancia y saber hasta dónde tú vas a poder llegar. Hoy sale en la prensa que ya la banca está exigiendo desregularización y fue directamente a la Junta de Control Fiscal. ¿Para qué? Para que los parámetros a nivel hipotecario sean menos rigurosos. Estamos viendo también para que todo lo que sea SBA y para que todo lo que sea para comenzar a prestar al tercer sector, los desregularicen para ellos poder tener mayor liquidez. En otras palabras, yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Vamos a acordarnos de lo que pasó en Estados Unidos, que cogieron y el gobierno le prestó plata a las instituciones financieras y hemos visto que esas instituciones cogieron dinero de las personas que pagan impuestos, pero el dinero no se ha puesto a correr en la calle como se supone. En otras palabras, usaron dinero del bolsillo de todos los estadounidenses, pero los estadounidenses cuando fueron a pedir dinero a la banca no necesariamente les correspondieron como se supone. Y estas son las áreas que nosotros tenemos que tomar en consideración, Jorge, porque a mí me gusta ser justo con todo el mundo y que todo el mundo se beneficie de lo que, ¿verdad? De las reglas del juego, porque si no, estamos nosotros trabajando para que siga habiendo mayor inequidad en Puerto Rico, y ahora mismo este país no puede aguantar más la inequidad,
porque hemos visto que el problema mayor que tenemos es que no tenemos, la clase media se ha erosionado. También estamos viendo, mira, hoy estuve leyendo Heidi Calero, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con un estudio que ella acaba de hacer, Puerto Rico, y nosotros lo venimos hablando hace mucho tiempo, y aquí no, el estudio de Heidi obviamente lo que hace que fortalece lo que muchas personas en Puerto Rico han estado hablando, no solamente nosotros, que Puerto Rico es un país longevo, que Puerto Rico ahora mismo tiene la situación que necesita productividad, pero tú teniendo un país longevo, se te va a hacer difícil poder tener crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la media de los habitantes de Puerto Rico es 45 and up. Y eso verdaderamente sabemos que es contraproducente para nuestra sociedad. En otras palabras, tenemos que ir buscando alternativas o estrategias de desarrollo económico que se adapten a nuestra realidad social para nosotros poder encaminarnos a un crecimiento y ir estableciendo unos balances para ver cómo adentramos nosotros a los jóvenes dentro del sistema productivo del país. Entonces, mirando todas esas ecuaciones y esas partes, pues vemos, ¿qué te puedo decir? Pues mira, menciona a Carlos García, el cual yo también lo he mencionado. Carlos García, a mí la ley 7, yo entiendo, Jorge, que se tenía que hacer, pero la forma en que se trabajó y cómo se redactó en su totalidad es totalmente neoliberal, Jorge. O sea, tú no me puedes decir a mí, o sea, sabemos que el gobierno de Puerto Rico necesita unas reducciones, y aquí yo lo he mencionado en un sinnúmero de ocasiones. Pero cuando tú vas a hacer ese tipo de trabajo, tú tienes que hacerlo de una forma cautelosa en la cual tú no deteriores lo que es la operación de las diferentes corporaciones, porque vamos a caer otra vez en el deterioro de la productividad y por ende vamos a tener un decrecimiento económico. Y eso nosotros lo tenemos que evitar. Pero a mí lo que me duele, y vengo de la industria financiera, Jorge, y para mí es doloroso que nosotros veamos cómo cuando tú llegas al poder creas una ley que va en ventaja de los grandes intereses y no a favor del pueblo. Entonces, eso verdaderamente no es justo, y menos para el país, y más en la situación en que nosotros nos encontramos y que todo el mundo sabía en ese momento. Y yo viendo esa situación, pues obviamente, pues me crea a mí una duda sobre cómo va a estar manejándose todo el tema económico de Puerto Rico, y me da dolor. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a terminar viendo a Puerto Rico es siendo un país de ricos y pobres si no podemos trabajar en manejar los temas en el cual podamos crear una equidad a nivel financiero y económico, en donde la educación se le pueda brindar a todo el mundo por igual, que no sea solamente para los ricos, en donde la salud sea para todo el mundo por igual. Oye, y aquí se habla de los pobres, pero la clase media son los que no pueden pagar un plan médico en este momento. Y no cualifican. Para las ayudas tampoco del gobierno. Claro. Y no cualifican para cupones, no cualifican para plan 8, y son los que verdaderamente el jamón del sándwich. Y nosotros tenemos que empezar a hablar de la clase media, que es aquí, nadie la defiende. Es igual que todo el mundo defiende los trabajos del gobierno, pero los de la empresa privada nadie los defiende. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver que aquí hay unos sectores que han sido totalmente abandonados, y por ende nosotros hemos perdido la calidad de vida en Puerto Rico. Y si nosotros no empezamos a impulsar, a hablar de estos temas, a crear soluciones, a desarrollar soluciones para que estas áreas, estos sectores comiencen nuevamente a crecer, verdaderamente, Jorge, vamos a terminar peor de lo que empezamos. Y para mí, estos son temas sumamente importantes. Nosotros tenemos que trabajar con el tercer sector, tenemos que trabajar para que haya salud para todo el mundo, educación para todo el mundo y desarrollo económico para todos por igual. Qué bien que sales con eso, porque a veces no estábamos entendiendo la lucha de aquellos que estaban en contra de la Junta de Control Fiscal, que no me gusta la forma en que lo han puesto y lo han manejado, porque tú puedes estar en contra, pero tienes que tener mucho cuidado en la forma en que tú lo proyectas. Pero ahora vemos las razones, porque quizás pensábamos que la Junta iba a tener la posibilidad de estar bien representada, número uno, y número dos, resolver varias áreas en Puerto Rico. Y ya no cabe duda que solo hay una área, y es el área financiera económica, dirigida precisamente a resolver la situación de los bonistas, que de ellos no lograr resolverlo,
y por eso también tienes a un profesor en el área de bancarrota, de no lograr resolverse, porque tiene que haber voluntariedad de todas las partes y por eso necesitas un fuerte sector financiero para que pueda existir esa voluntariedad entre las partes. Puerto Rico entonces entraría con un proceso en términos de tipo ley de quiebra. Y cuando tú observas todo esto, dices, pues mira, quizás hemos sido tan ilusos pensando que hay otras áreas que también puedan responder, pero sinceramente no, se ve claramente que el propósito es reestructurar, el propósito es balancear y el propósito es precisamente cuadrar esas áreas, esos sectores de forma voluntaria para entonces lograr a consensos y que sea mucho más fácil el entrar entonces a inyectarle dinero y capital al desarrollo económico del país y de ahí pues entonces elevarlo. Así que ha sido lo más interesante ver la filosofía detrás de todo esto. Yo recuerdo, y estoy seguro que ustedes también, antes de que se hicieran los nombramientos de la Junta, y los amigos que nos ven y nos escuchan pueden buscar la información, estoy seguro que la van a conseguir en todos los medios, que la crítica mayor que teníamos era que van a venir unos gringos a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Van a poner un puertorriqueño ahí nada más, como un token. No lo hicieron. Y nuestro verdugo puede ser un boricua. Para ponerlo ahí por decir que tienen un puertorriqueño, pero los restos van a ser que vienen de allá. Sí. Pues, ¿No fue así? a mí me sorprendió, yo no sé si ustedes. Sí. Tenemos 4 miembros que son Cuando decían puertorriqueños. 4 puertorriqueños, yo decía, wow, qué fuerte, qué bien. Porque yo no sé, ahí yéndome a visuales como productor al fin, que uno proyecta las cosas, yo estaría viendo piquetes hoy de que han venido estos gringos a corregir el destino nuestro con la representación de un pobre puertorriqueño nada más solito ahí y hay que piquetear esta junta. No sé por qué me viene solamente que podría estar pasando. Estoy de acuerdo con ustedes, definitivamente, en el análisis que hacen sobre los miembros de la junta, pero hago hincapié. Esto no corre solo. No, definitivo. Estamos de acuerdo. Obedece A a una una agenda. presidencia, obedece a un senado. No, y obedece una una cámara, agenda, a una agenda de trabajo. que la tiene, y que me encantó lo que dijiste, la tiene que compartir el gobierno de Puerto Rico, como muy bien dijiste, el le que toca. no crea en la Junta, pues mira, tú no puedes gobernar porque es que es una realidad. Esto Sí. no lo quita Estamos de nadie. acuerdo, no lo quita nadie. Aquí están protestando que si quita este miembro, póngalo. No va a pasar. No. No, eso está... Eso lo analizaron Eso ya a la está hecho. saciedad y tomaron en consideración eso y muchos puntos más que no estamos discutiendo en este mundo, en este momento que ni nos hemos enterado, nos enteraremos en el camino. Yo estoy seguro que los toman en consideración, pues son gente que estudian bien las situaciones, no van a poner en ridículo a un presidente de Estados Unidos, que sería lo que estarían haciendo. Pero en Yo el no sé. camino tenemos que unir fuerzas. Y yo lo que me gustaría ver es que ante la realidad, como tú dices, Nit, de que la Junta está y llegó y se quedó. ¿Cómo podemos motivar e incentivar tanto a la Junta como los poderes que estén detrás, si es que se puede, y a la parte nuestra del gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico? Hago hincapié, es el pueblo de Puerto Rico que somos el mayor gobernante, ¿no? Eso es así. El pueblo, no solamente los elegidos en las elecciones. ¿Cómo podemos unir fuerzas y pensamientos positivos para salir de la crisis que estamos? Mira, con la contestación a la pregunta de decencia política. Con esa contestación nada más, yo creo que el pueblo puede definitivamente saber cómo lograr unir este país para lograr los propósitos en conjunto y trabajar de forma efectiva con la Junta de Control Con Fiscal. decencia Para mí, política. la pregunta de decencia política fue la mejor pregunta que pudieron haber hecho en aquel debate. Estudiante. Y la hizo un estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Para que veamos que a veces nos equivocamos, que los estudiantes no están pendientes, que los estudiantes no están palpando lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo que nuestros estudiantes se están preocupando mucho más de lo que nosotros verdaderamente nos estamos preocupando. Claro, porque ellos tienen que vivir con esto. Claro. Definitivo, por eso ellos es. son los que se van a comer esto. Los resultados de esto Los se los van a tener resultados que son vivir de ellos. Eso es O sea así. que, claro que tienen que Pero estar esa preocupados, pregunta pero fue subestimar clave. a la ciudadanía, No, sea estudiante o no sea no, estudiante, a nadie. Está bien mal, está bien mal. Estamos mal, sí. Estamos mal. Yo insisto, deberían de coger ese segmento nada más y todos los canales pasarlos en tipo anuncio y que la gente escuche de forma consistente la definición que cada uno de ellos tiene sobre qué es decencia política o decencia en la política.
Después de nuestra ilustre licenciada manifestarnos esas palabras muy profundas con todas las intenciones que tiene detrás. Se las veo en los ojitos ahí mirando. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con ustedes en breve.